por allá Néstor Morales, y entonces yo pensé en Caracol y en Blue, y yo pensaba, con este poder mediático tan impresionante, nosotros cómo vamos a hacer para cambiarle la mentalidad al grueso de la población colombiana. Richard Kapuscinski decía que uno de los objetivos del periodista es incidir, no solamente informar. Nosotros debemos ponernos el objetivo de incidir en la población, y para poder hacerlo necesitamos de medios de comunicación alternativos, independientes, que muestren la otra cara de la realidad que no muestran los grandes medios de las élites. Entonces yo en eso discrepo un poco de aquellos que consideran que con nuestro trabajo en las redes y con el trabajo que hacemos en algunos medios que luchamos contra la corriente es suficiente. No. Nosotros, queridos compañeros, estamos ante grandes retos. El proceso de paz que está en marcha, que no ha culminado y que, como decía muy bien el doctor Henry Acosta, apenas se inicia, porque lo más duro es la implementación de lo acordado el 24 de noviembre en Bogotá. El reto que tenemos los periodistas hoy es cómo vamos a generar medios que incidan y medios que no estén subsumidos y que no estén sometidos por el poder de los multimillonarios que manejan los grandes medios de comunicación. Porque no nos podemos engañar, nosotros no podemos ser ingenuos y creer que con solo lo que hacemos en las redes es suficiente. Entonces, frente a eso, frente a esa andanada mediática que casi acaba con el proceso de paz, frente al hecho de que la inmensa mayoría de los medios multiplicó por miles la voz de Álvaro Uribe y de los partidarios del no, y en gran medida eso se debe a que en el plebiscito haya ganado el no. Frente a todo eso y mucho más, ¿qué vamos a hacer los periodistas que sabemos que desde allí se miente, que desde allí se manipula, que desde allí se tergiversa, que desde allí se invisibilizan actores sociales claves de este país? Yo creo que ese es el reto. Y en esa discusión es que tenemos que meternos. Mi gran preocupación, queridos compañeros, es qué vamos a hacer frente a eso. En La Habana le cortaron muchos de los objetivos que se han planteado dentro del primer acuerdo. Y es cierto, se lograron cosas, pero se menguaron muchas. Freddy decía ahora que 20 que le han dado una serie de emisoras a las FARC. No son a las FARC, son a las poblaciones en las que las FARC han tenido mucha incidencia y que por obvias razones necesitan de medios propios de comunicación. Yo diría que es lo menos que han podido hacer, porque el acuerdo de La Habana plantea también, el acuerdo final, que le quitó mucho de lo que se ha planteado en relación con los medios de comunicación, en relación con la democratización de la información, en relación con la posibilidad de que existan medios institucionales para que la gente se pueda expresar. Lo que se logró allí, pues hay que tratar de materializarlo, y en esa tarea tenemos que meternos todos. Yo creo que es una tarea de FECOLPER, del Círculo de Periodistas de Cali, de todas las agremiaciones de periodistas del país, meterse en ese debate, ayudarle a la gente que está ya haciendo veeduría en el Congreso para que esas normas se vuelvan reales, a Voces de Paz y a todos aquellos que pugnan porque haya un proceso de paz que llegue hasta el final. Y el proceso de paz llegará hasta el final solo en la medida en que nosotros también nos metamos. Porque el problema de la paz no es un problema únicamente de la gente que está metida en esa búsqueda. Por eso la búsqueda de la paz es una búsqueda de todos nosotros, porque es un deber altruista del periodismo. Kapuscinski también lo plantea, y lo plantean otros que escribieron sobre los objetivos que deben guiar el ejercicio de la profesión. De tal manera que el mensaje que quiero dejar en este foro como colofón es que estamos ante grandes retos. Yo diría que para materializar esos objetivos que debemos trazarnos, necesitamos varias cosas. Necesitamos, en primer lugar, empoderar los gremios. El periodismo en Colombia se caracteriza por su división, por su diáspora, por los intereses particulares, porque muchos periodistas piensan con el bolsillo del patrón así no tengan nada en su propio bolsillo. Porque hay unos intereses mezquinos de los grandes propietarios de los medios de comunicación que les pagan una miseria a sus trabajadores. Y además de eso, porque se ha pauperizado cada vez más
la situación laboral de los periodistas. O si no, preguntémonos cómo estamos los periodistas en el departamento. Yo creo que esa reflexión hay que hacerla. Hoy en día ni siquiera se está luchando por obtener un empleo permanente en un medio de comunicación, sino pugnando porque se nos venda un espacio en un medio de comunicación para poder trabajar y vender unas pautas. Y con esas pautas lo que hacemos es perder nuestra independencia. Porque el periodista que va y entrevista a un personaje y después se ve compelido a pedirle una pauta, está perdiendo su independencia, está perdiendo su credibilidad. Entonces, frente a ese problema ético estamos enfrentados todos los días. ¿Y qué vamos a hacer? García Márquez decía que la ética es al periodista como el moscardón, como el zumbido del moscardón. Es una frase que retomó Javier Darío Restrepo para un libro sobre ética muy bello, que es todo un taller, toda una compilación de su trabajo sobre ética periodística. Es decir, lo que están haciendo los grandes medios de comunicación con la pauperización a la que están llevando a la base de los periodistas es acabar con su independencia. Y muchos de nuestros colegas han caído en esa trampa y van como corderos a ese despeñadero. De modo que en primer lugar yo creo que hay que tomar conciencia en relación con elementos éticos fundamentales de la profesión, con la necesidad de que nosotros, a pesar de que estemos atravesando dificultades, no podemos ceder en el ejercicio verdadero del periodismo que implica independencia, que implica la lucha por decir la verdad, por la veracidad. Como lo decía Olga, nosotros hace rato revaluamos ese concepto con el que hacen gárgaras los dueños de los grandes medios de la objetividad. La objetividad ellos se la pasan por la faja a la hora de desinformar, como lo hace RCN cuando estuvo en el cubrimiento, entre comillas, del proceso de paz, que invitaba a 16, porque los conté, fuentes de su lado para desacreditar todo lo que se estaba haciendo en La Habana, por ejemplo, cuando se iba avanzando en las diversas fases del proceso de paz, e invitaban uno o dos para que los contradijeran, para guardar las apariencias. De modo que requerimos de cambiar nuestra mentalidad y asumir una actitud distinta, de revalidar nuestros principios para el ejercicio de la profesión, de reconocer que ante todo nosotros debemos ser periodistas con una ética a toda prueba, porque eso es lo que garantiza la credibilidad. La credibilidad es el principal capital en el ejercicio del periodismo. Si no existe credibilidad no tenemos nada. Y en segundo lugar, luchar porque haya un trabajo independiente de los medios de comunicación. Bueno, pero además de eso yo creo que debemos pasar de la queja, del cuestionamiento permanente a los grandes medios, que lo debemos seguir haciendo. En estos días, en el cubrimiento de la visita del presidente de Francia a la zona veredal de Caldono, en la venta, que no existe además, está como casi todas en nada. Un periodista me decía, no le des tan duro a los medios, perdón, a los periodistas. Yo no cuestiono a mis colegas periodistas. Yo a quienes cuestiono es a los grandes propietarios de los medios de comunicación que han generado una falsa democracia de la información. En los acuerdos de La Habana lo que se propugnaba era por la democratización de la información, y las élites que ganaron el no de manera pírrica con una mínima diferencia, con un gran aporte de esos mismos grandes medios, trató de acabar con toda esa formulación que más que todo era conceptual dentro del acuerdo. Lo que nosotros tenemos que desarrollar en lo sucesivo es un trabajo orientado hacia que nuestros colegas también asuman conciencia en relación con la importancia de esos valores, con el rescate de los valores que deben guiar el ejercicio de nuestra profesión. Pero además de eso, pasar de la queja frente a la falta de democracia en los medios de comunicación, frente al enorme desnivel que existe entre esos grandes medios y los medios alternativos e independientes, y desarrollar toda una ofensiva para la generación de nuevos medios. Bien lo decía Olga en el sentido de que hay esfuerzos, de que hay trabajo adelantado, pero falta muchísimo. Falta muchísimo porque es que nuestra población, desde que amanece hasta que se va a acostar, está sintonizada con esos grandes medios que en su gran mayoría lo que hacen es desvirtuar la realidad y excluir otras voces, otras visiones de la realidad y de la sociedad. Nosotros hemos estado desarrollando desde hace ya
3 años, va a ser 3 años ahora el 21 de abril, un proyecto, una experiencia, un ejercicio de periodismo alternativo en televisión. Es un ejercicio que ha estado respaldado por colectivos sociales, algunos sindicales, no muchos, y algunos altruistas que le han apostado a la necesidad de generar una experiencia. Y esa experiencia se llama Pacífico Noticias. Creo que algunos de ustedes o muchos, ojalá lo conozcan. Todos los días nos arrogamos la función de distribuirlo desde la mañana vía internet. Pero ese es un medio que se emite en vivo y en directo. Lo emitimos hasta el año pasado desde el canal 2 de Cali, lo estamos emitiendo ahora desde el canal C, que tiene nueva sede además en el sur de Cali. Lo alargamos de media hora a 1 hora. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para que ese medio de comunicación alternativo, independiente, procure tener sostenibilidad. Y en ese medio de comunicación lo que estamos haciendo es lo que no hacen los otros medios sin asumir una actitud arrogante. Estamos tratando de visibilizar las luchas sociales, actores sociales, actos sociales que no visibilizan los otros medios de comunicación. En el último periodo, por ejemplo, desarrollamos una sección permanente que se llamaba, que era de pedagogía de paz. Y en esa sección todos los días estábamos explicándole a la comunidad, a la gente, en qué consistían los acuerdos, cuáles eran sus perspectivas, cómo podía participar la comunidad, qué decían esos acuerdos. Y a lo largo de todo este tiempo, Pacífico Noticias, que nació como un medio de comunicación para visibilizar las luchas por la paz en Colombia, creo que logró algún objetivo en ese sentido, pero nos falta muchísimo. Reconocemos que estamos apenas iniciando el camino, pero para eso necesitamos del respaldo de los demás colegas, del resto de la sociedad vallecaucana, para que ese proyecto tenga sostenibilidad. Pero como ese proyecto tiene que haber muchísimos más, en los que las voces de los que nunca salen en los grandes medios de comunicación, o salen solo cuando son víctimas o son víctimas de masacres o son víctimas de actos judiciales, se puedan escuchar en otros medios de comunicación, pero sobre todo para que haya otra visión, para que haya otra cara de la realidad, para poder empezar a hacer lo que decía Kapuscinski, incidir en la población. Y nuestro objetivo seguramente entonces está en que en la madrugada alguna vez ya no tengan que escuchar Caracol, sino que puedan escuchar otra visión de la realidad. Antonio Morales, en una intervención que hizo en un foro el año pasado sobre estos mismos tópicos, planteaba algo absolutamente cierto, y yo creo que ese es otro derrotero y otro gran objetivo que debemos establecernos. Aquí lo que necesitamos es que haya una cadena de emisoras independiente, que haya un canal de televisión o unos espacios de televisión alternativos, que haya un periódico nacional, así el periódico, la prensa escrita está en declive, en el que se expresen otras voces, y no solamente limitarnos a lo que se puede hacer a través de las redes. Las redes son engañosas. Cuando uno se enfrenta al internet, uno cree que todo el mundo lo está escuchando, todo el mundo lo está viendo. Es muy engañoso. Mocu lo demostró en su candidatura presidencial. De tal manera que se requiere que haya una conjunción de esfuerzos en todos los medios. El mundo del periodismo hoy es multimedia, es transmedia. El periodista de hoy ya no tiene mucho que copiarle al periodista de hace 20, 30 años. El periodista de hoy escribe para prensa, hace videos para televisión, hace audio para radio y trabaja en internet. Es multimedia, se ha multiplicado nuestro esfuerzo. Yo creo que nosotros tenemos muchísimos retos y lo que nos espera es tratar de que nuestras agremiaciones no solamente se fortalezcan, sino que hagan propuestas certeras en relación con la democratización de la información. Yo creo que es importante lo que está haciendo Fecolper, en el sentido que nos informaba esta mañana en la entrevista que le hicimos a Servio Ángel en Pacífico Noticias, de una ley que propugne porque la pauta se democratice y deje de ser la caja menor de los gobiernos de turno, porque en eso se ha convertido. El manejo de la pauta es un manejo politiquero, muchas veces corrupto, de influencias externas, en el que se vierte recursos para acallar las voces de periodistas
en la región. Y aquí lo estamos viendo, en Cali, en el Valle del Cauca. Y no me voy a extender en eso, pero ustedes saben a qué me refiero. De modo que dejo ahí esas inquietudes, dejo ahí esas reflexiones. Yo quiero, queridos colegas, que nos metamos a rescatar los valores éticos que deben guiar nuestra profesión, que nos metamos a fortalecer organizaciones gremiales, como existen en otros países, que son organizaciones verdaderamente amplias y grandes y que inciden dentro de la formulación de políticas públicas, y sobre todo que tomemos conciencia de la necesidad de que estamos en la obligación de generar nuestros propios medios y que esos medios dejen de ser marginales, porque un medio alternativo no significa que no lo oiga nadie. Un medio alternativo que es la voz alterna frente al poder, que es la voz contrahegemónica y contrapoder, debe ser masivo también. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alfonso. A continuación,